Bueno, yo voy a hablar como fotógrafo, como familiar de desaparecido también, y voy a proyectar unos fragmentos de algunos trabajos, de un trabajo mío y trabajos fotográficos de otros artistas que además son familiares de desaparecidos. También voy a leer un pedacito de algo que escribí. La fotografía y la memoria se parecen bastante. Los dos hablan del pasado. Ese pasado puede ser personal o de toda la sociedad. Las dos también tratan de relatar una historia. Entre esta historia y el presente puede haber mucho o poco tiempo. El tiempo del que hablamos, para hablar de memoria, ¿no? La última dictadura sucedió hace casi 40 años. Yo no sé si en otras épocas 40 años fue tan poco como parece ahora. Yo no sé si en los 70 me parece que no estaba tan presente el golpe de Uriburu a Irigoyen. Los ejemplos del pasado eran los del pasado más reciente. Entonces me parece que las marcas que produjo este genocidio, empezando por la cantidad de víctimas directas, que hizo como un enorme hueco en esa generación, ¿no? En la generación de los desaparecidos, que es la generación que ahora estaría haciendo dirigencia. Además de la falta de verdad y de justicia y la lucha por conseguirlas durante los últimos 30 años, también hace que este largo tiempo sea tan presente, ¿no? Y también la cantidad de generaciones afectadas. Un poco pensando en que los desaparecidos eran personas de 14, 15 años y hasta más de 70. Y también teniendo en cuenta que todos ellos tenían parejas, hermanos, padres, madres, hijos, bueno, y nietos, que también ahora empiezan como a jugar un rol. En mi caso, particularmente como hermano menor de desaparecida, con imágenes fue con la que me fui formando los recuerdos que tengo de mi hermana. Y como fotógrafo también, fueron imágenes el material de trabajo que usé para elaborar o reelaborar mi historia. Mi trabajo es como una reformulación del álbum familiar, facilitado en parte por tener un padre fotógrafo que registró toda la infancia y la juventud de sus hijos, pero ese registro se interrumpió con la desaparición de Patricia, mi hermana mayor. Patricia se había casado el año anterior y tenían una hija de 20 días cuando la secuestran junto a su marido. Mariana, mi sobrina, aprendió a reconocer en fotos a sus padres, pero nunca vio una foto de ella con ellos. Entonces, para rearmar el álbum familiar, fotografié a mi sobrina cuando tuvo la edad que alcanzó su madre al desaparecer. Como ese punto de conflicto temporal en que los hijos empiezan a tener más años que sus mayores. Que es también un poco la edad en la que los hijos, como asociación, empezaron a hacerse conocer. Entonces busqué la infancia de mi hermana en las fotos que tomó mi padre, su adolescencia en sus dibujos y pinturas de la Escuela de Bellas Artes, su juventud, ideales, matrimonio y maternidad comprimidos en un par de años. Pero seguía faltando esa foto inexistente de las dos juntas. En mi camino buscaba conocer a mi hermana 10 años mayor y buscaba saber qué pasó, lo que pudiera, digamos, de verdad y de justicia. En ese camino de conocerla, porque si bien yo tuve como
10 años conviviendo con mi hermana, mucho más que su hija, ¿no? Cuando empecé a extrañarla, no sé, cuando empecé, en algún momento de la vida empecé como a querer conocer cosas que no conocía. Entonces salí a buscar relatos y un ex compañero de militancia nombraba a un sobreviviente que había estado, que los había visto, el último que los vio vivos. Lo primero que me pregunté fue por qué escucharlo, y porque durante 25 años no fueron ni vivos ni muertos. Entonces terminar con esa indeterminación era razón suficiente. Así me encontré con el testigo, con Jorge Julio López. Con él habían compartido primero la militancia en el barrio, luego el cautiverio en el Pozo de Arana. López había sobrevivido y por él supe el día exacto de su muerte, las últimas palabras de mi hermana y a quién estaban dedicados sus sentimientos en ese momento. Me habló del amor de Patricia por su hija, esa imagen que yo nunca había visto en fotos. Se transformaba en por ahí la imagen más potente de la historia, ¿no? Pero no era una imagen fotográfica, era una imagen relatada, que además mostraba como algo que nadie conocía, porque mi hermana era básicamente la hija desaparecida de mis padres, era mi hermana desaparecida, era la madre desaparecida de mi sobrina, digamos, pero ella como madre que quería, digamos, criar a su hija, no era una imagen familiar, ¿no? Que era esa imagen que nunca habíamos visto, que tal vez fue fotografiada, pero nunca revelada. Y bueno, fue como en la búsqueda de verdad y en la búsqueda de justicia también, que es un testigo el que me brinda o nos brinda a la familia esa imagen. Los otros trabajos que les voy a mostrar son también fotográficos de familiares. Y es Ausencias, de Gustavo Germano. Él también es hermano de desaparecido, y él lo que hizo, a diferencia, digamos, fue como tomar fotos de archivos familiares de distintas familias. Su cuerpo de trabajo, digamos, fueron las fotos que guardaban familiares de desaparecidos de Entre Ríos, y lo que hizo fue reproducir esas imágenes en el presente con las mismas personas que llegaba a ver en el presente, digamos, ¿no? Formadas así como dípticos. Este par de imágenes tienen como la presencia, digamos, del desaparecido en la diferencia, ¿no?, entre la primera foto y la segunda. A pesar de que parece que la fotografía es como la huella de la memoria misma, en todos los trabajos los fotógrafos estamos, digamos, como tratando de mostrar lo que no se fotografió, ¿no? Es como muy difícil mostrar lo que no está. Este trabajo se llama Naturalezas, de María Eugenia Ceruti. Ella es nieta de Vittorio Ceruti,
eh, el dueño de esta estancia en Mendoza, en Chacras de Coria. Ella, cuando empezó a tratar el tema, empezó a buscar fotos en el álbum familiar, que estaban así como un poco dispersas. Su abuelo desaparecido tenía más de 70 años. Lo secuestraron en Mendoza en 1977. Y unos meses después, muy cerquita de donde estamos ahora, en algún lugar de la ESMA, bajo tortura firmó la cesión de estos terrenos en los que se hizo ese barrio, con esas calles que se llaman Equidad o Amistad o Igualdad. María Eugenia empezó a buscar las fotos familiares, entre ellas la única foto en la que ella estaba con su abuelo, ahí en uno de esos patios de la casa. Y en ese ir y venir las tiró y las perdió. Entonces, como que a veces cuando las fotos existen, tampoco se pueden usar. Entonces ella después, dejó de lado esas fotos, no siguió buscando otras y dedicó como a hablar, digamos, de la presencia de su abuelo a través del robo de esa tierra, que era como toda la marca familiar, donde su bisabuelo se había instalado cuando llegó de Italia, ¿no? Y que después se transformó en un emprendimiento inmobiliario de los marinos. Bueno, y después, tratando de fotos que no existen, una hija de desaparecidos, Lucila Quieto, quería tener su foto con su padre. Entonces ideó este sistema de reproducir y proyectar unas fotos e interponerse ella en esa proyección, ¿no? Y ahí, como al contrario que lo que hizo Gustavo Germano, que fue como agrandar el tiempo en dos fotos, ella lo que hizo fue como aplastarlo, ese tiempo, y crear un tiempo, como un tiempo imposible, ¿no? El tiempo en que ella pudo estar fotografiada con su padre, y bueno, fue como ese mecanismo ideado, digamos, que después fue usando con otros hijos de desaparecidos, para que todos tengan ahí como su foto familiar, donde también se da este conflicto temporal, ¿no? en que los hijos son mayores o de la misma edad que los padres fotografiados, ¿no? Como que están ahí las dos generaciones en dos edades parecidas en el mismo tiempo fantástico. Bueno, y yo no sé si qué tanto los fotógrafos nos proponemos hacer con respecto a la memoria cuando encaramos un trabajo de estos, ¿no? Me parece que más que un ejercicio de memoria, lo que hacemos es como buscar una excusa para poder hacer presentes a los desaparecidos, ¿no? Lo que en definitiva también es como hacer un acto de memoria, no sé.
Muchas gracias. Gracias por esta invitación y a todos ustedes por estar acá. Bueno, lo que voy a leer es un fragmento del último capítulo de Facundo o Martín Fierro. El capítulo se titula Memorias sin recuerdos y específicamente, bueno, al texto que seleccioné, que se convierte de alguna manera en un texto nuevo por estar desprendido, le puse como título Volveré y seré ficciones. Una de las muchas novedades de Diario de una princesa montonera 110% verdad de Mariana Eva Pérez es, como el título indica, la forma diario. Más precisamente, el diario se escribió como blog y luego se convirtió en libro. La otra novedad es el insistente recurso al humor e incluso al chiste. La princesa, aclaro ahora cuando hablo de la princesa, si bien digamos, el texto se presenta de alguna manera como autobiográfico, la princesa es un personaje de este texto que no siempre tenemos que pensar va a coincidir en todo con la autora Mariana Eva Pérez. Así que las distingo de esta manera. La princesa, dice en el libro, planea, cito, un libro de chistes como los de Pepe Muleiro, pero sobre el temita. El temita es como se refiere la autora a todo lo relacionado con la desaparición forzada de personas y sus consecuencias. Un monto, esto sigue la cita, ¿no? Un monto le dice al otro, hay un monto, un perro y un comunista, etc. ¿No? Son como un poco los modelos de los chistes que planea. El recurso al humor y más aún al chiste pareció en los primeros años, después de la dictadura, vedado al tratar el temita. A lo sumo, durante la dictadura y los años inmediatamente posteriores, era concebible que los militares fueran blanco de un humor bastante mesurado. Había en la dictadura un humor tolerado, como el de la revista Humor, que por momentos rozaba el humor cómplice, como el del programa de Tato Bores. Pero de modo más decisivo, el humor también era posible en el corazón del poder represor, en el campo mismo, como señala Pilar Carbeiro en Poder y Desaparición, y que destaca ya desde la dedicatoria del libro, que dice así: para Lila Pastoriza, amiga querida, experta en el arte de encontrar resquicios y de disparar sobre el poder con dos armas de altísima capacidad de fuego, la risa y la burla. Fin de la cita. Frente a la realidad de subhumanos y dioses que el campo pretendía imponer, el preso que podía reírse de sus captores, pero también de aspectos absurdos o grotescos de su propia situación, se elevaba hasta la condición humana y bajaba al secuestrador hasta la misma, condición humana que los igualaba sin hermanarlos, por supuesto. Otra cita, siempre de Poder y Desaparición. La risa fue para el desaparecido un elemento de afirmación de la humanidad propia y de la del secuestrador. Con ella, el sarcasmo y la burla permitían desmitificar al desaparecedor, revelarlo en una existencia muchas veces patética que desvanecía de un golpe la omnipotencia. Dice Blanca Buda que cuando sus interrogadores, que la habían castigado intentando que revelara sus más íntimos secretos, se negaron a que dijera por quién había votado, aduciendo que el voto es secreto, ella lanzó una carcajada y, dice, desde ese instante perdieron para mí la imagen de lobos feroces. Lo consideré una burla de bajo vuelo que me puso de buen humor. Fin de la cita. Preso que logra reír es preso que no ha sido del todo arrasado o que empieza a recuperarse. Pero no siempre la risa es posible. No hay noticia de que los musulmanes de Primo Levi rieran nunca. Y tampoco hay que caer en la ingenuidad de suponer que la risa es un absoluto ético o un inequívoco instrumento de liberación. Los represores y torturadores también ríen. No recuerdo dónde, si alguno de ustedes identifica la fuente, hágamelo saber. Leí el testimonio de un niño sobreviviente de un campo
de la Segunda Guerra, que al salir se sorprendió de que la gente riera con inocencia o alegría, porque en el campo nadie reía salvo los guardias, y eso cuando estaban matando o atormentando a alguien. La literatura argentina, recordemos, empieza con la risa de los mazorqueros de Rosas frente al joven unitario que no está para bromas, en el matadero de Echeverría, por supuesto. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio, resumirá el juez. O, como dirá algunos años más tarde, ese perspicaz indagador del alma argentina, el japonés Tokuro de La causa justa de Osvaldo Lamborghini, en este país llanura, chistes terminan con muertos. A partir de los 90, sobre todo, tal vez desde ese terreno fértil para la fusión y confusión de humor y horror que fue la literatura de la Guerra de Malvinas, el humor aparece en las ficciones sobre la época de la dictadura, en novelas como La vida por Perón de Daniel Goebel, Las teorías salvajes de Paula Oloy-Sharak y, supongo, en alguna de las mías. La situación de la tortura, la vida en los centros de detención y exterminio, las desapariciones mismas, se han tratado con más cautela, aunque nuevamente, como en los casos que señala Pilar Calveiro, la excepción pudo estar en los campos mismos. No hay rasgos de humor en el nunca más, pero no podemos saber si es porque no surgió en los testimonios o porque los compiladores creyeron juicioso editarlos. En el diario del juicio, en cambio, que consiste en versiones taquigráficas completas de los testimonios, aparecen ocasionalmente, como en el testimonio de Alberto Felipe Mali del 6 de mayo de 1985. Sintiendo que tal vez estaba incomodando a su auditorio con su relato de hechos atroces, Mali intenta hacer chistes sobre su detención, la tortura, su posterior liberación, y al leer su testimonio uno puede escuchar el silencio pétreo de los jueces, abogados y público contra el que se estrellaban estos tímidos atisbos humorísticos. Mariana Eva Pérez en su diario debe encarar un problema parecido. El blanco de su humor no son los perpetradores ni tampoco la épica setentista, y no, al menos no de modo directo, la situación de las víctimas, sino una zona nueva. Al decir de Martín Coan en su artículo Todavía bailamos, cito a Martín Coan, es la zona de los ritos de la memoria y la reparación, la zona de la pérdida y el dolor de la pérdida, o lo que la autora llama, sintetizando, el show del temita. Cito ahora del diario de la princesa montonera, de una princesa montonera. Mandá temita al 2020 y participá del fabuloso sorteo Una semana con la princesa montonera. Cada día un acontecimiento único e irrepetible relacionado con el temita. Audiencias orales, homenajes, muestras de sangre, proyectos de ley. Fin de la cita. En un principio es una risa interna. La princesa montonera se ríe de sí misma y de los suyos con los suyos. Pero luego hace la prueba de ver qué pasa con los no hijis, como ella llama a los que son como ella hijos de desaparecidos, o sea, los llama hijis, los no hijis, serían los demás. Y acá es donde la forma blog adquiere su sentido pleno, su dinámica interactiva en la cual cada post es recomendado por los lectores a medida que se escribe, permite ir tanteando las posibilidades de la risa y sacar a los chistes del gueto, abriéndolos a un público más amplio, para ver si ellos también se animan a reírse. Y así sucedió, como queda consignado en el agradecimiento. Cito, a los lectores del blog Diario de una princesa montonera por la compañía, el aliento y la crítica, por reírse y hacérmelo saber. Fin cita. Cada chiste tentativo, al ser festejado, queda legitimado y habilita la posibilidad de ir más lejos en el siguiente. En esto, la forma blog permite más audacia que cualquiera de las tradicionales modalidades impresas. Más de un lector podría pensar que la princesa montonera ríe para no llorar, agregando condescendiente, pobre. Sería una manera muy triste y muy soberbia de leer su risa. Y muy al principio del libro la princesa sopapea al lector comprensivo y al condescendiente, que suelen ir de la mano, dejando en claro que lo último que quiere es dar lástima y que le comprendan la risa. En una visita guiada a este lugar donde ahora estamos, a ESMA, con su novio J, ella protesta jodona, cito ahora,
El camarote de Norma Rostito dice que era de ella. Ok, yo quiero que pongan una estrella con el nombre de mi mamá en esta puerta, como en un camarín de Hollywood. J no le festeja el chiste, la envuelve en un abrazo interminable. Ella suspira e intenta zafarse. Él se las ingenia para seguir abrazándola y además acariciarle el corazón. El grupo vuelve a pasar rumbo a Capuchita. Ella propone seguir. Suben la escalera que va a Capuchita. Ella anteúltima, J al final. J aprovecha y le toca el culo. Ella es feliz. En la escalera que va de Capucha a Capuchita. Fin de la cita. El mensaje es claro. Si querés acompañarme, reíte o tocame el culo. No me río para tapar el dolor. Me río con el dolor, me río del dolor, me río del culto del dolor que quieren imponernos. Me río para desarticular el pacto que nunca firmé. Nosotros sufrimos por ustedes y ustedes se compadecen de nosotros y todos contentos. Parecido efecto tienen las operaciones que su diario realiza sobre el léxico, en particular sobre las palabras que querrían referir su experiencia a la zona de lo intocable y sagrado. Los hijos pasan a ser hijis. La desaparición forzada y sus consecuencias es el temita. Militante se convierte en militonta. Identidad y verdad en identidad y verdad. De modo más general, Pérez se plantea un problema común a todos los escritores, pero más acuciante, más de vida o muerte, hablo de la vida o muerte de la escritura, no del escritor, en el caso de quienes quieren escribir sobre un tema como este. ¿Cómo hallar un lenguaje, sobre todo cuando no se habla desde una experiencia compartida por autor y lectores? Y cuando la experiencia personal no necesariamente coincide con la consagrada por la memoria colectiva. ¿Cómo lograr que se abra paso a través de la masa de discursos cristalizados la voz propia, tantas veces disonante? En algún momento del diario, la princesa recibe un llamado de una denunciante anónima, que le cuenta que le dio la teta a su hermano de 5 días, recién secuestrado, en presencia de sus secuestradores. Cito ahora. La denunciante 1, que le dio la teta y le ocultó su historia durante 21 años, me parece más perversa que Videla. Fin de la cita. En el post siguiente, a partir del comentario de un lector del blog, escribe, vuelvo a citar, Johnny me cuestiona la última frase. A mí tampoco me gusta lo de ocultar la historia. Es del tipo de expresión prepensada, nestum del sentido, que ya no me dice nada. Pero, ¿cómo contar que hubo una mujer que supo durante 21 años que Gustavo había sido robado a su mamá asesinada y que un día, andá a saber si por remordimiento, venganza o qué, llama a las propias víctimas y hace una denuncia anónima? ¿Con qué nuevas palabras? ¿Cómo extraerme de la prosa institucional que se me hizo carne cuando escribía la propaganda que el nene me pedía y no me dejaba firmar? ¿Podrá la joven princesa montonera torcer su destino de militonta y devenir escritora? Y acá escritora lo pone con mayúscula. Este nene que ella menciona es, junto con Dora, la madre apropiadora de su hermano, el otro gran villano del diario. Un ex montonero devenido funcionario, una, cito, triste fotocopia del militante político, un operador profesional, un canalla que aparatea hasta en los velorios. Fin de la cita. Que aprovechándose de la orfandad de los hijis, de su eterna e insaciable hambre de padres, adopta a un grupo de ellos y los pone a trabajar en proyectos relacionados con el temita. No es casual que encarne en él la prosa institucional de la que quiere liberarse la princesa, ni mucho menos que ahora le anuncie, desde su blog, libro, hola, hijo de puta, volví y soy ficciones. El derecho a reír, a asumir poses frívolas, a jugar con el lenguaje, son formas particulares que asume, en Diario de una princesa montonera, un reclamo más general de los hijis, el de un lugar de enunciación, de pensamiento, de sentimiento, por fuera del romance que el discurso estatal, las organizaciones de derechos humanos y el periodismo construyen, y sus lectores y espectadores reclaman. Romance que tuvo su más reciente capítulo en el reencuentro de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y su nieto Ignacio Urban Carlotto. Nada de malo tienen estos finales felices, excepto que se los convierta en modelo obligado, en portadores del mandato de que todos sean tan felices como este. El encuentro de la princesa y su hermano Gustavo, en cambio, no solo no fue feliz, fue un penoso y grotesco desastre, un fiasco. Uno de los primeros gestos del hermano reaparecido es reclamar por la indemnización. Cito,
Me embargó toda mi fortuna, propiedades, bonos de la deuda pública especificados a 1,40 más ser, la indemnización por mi Ford Taunus Mystery Tour, que no llegué a cobrar. Fin de la cita. Este y otros episodios llevan a su hermana a preguntarse si Gustavo era loco o mala persona. Y para ahondar en la cuestión recurre a la terapia familiar. Cito, en una sesión él toca el tema de las cenizas de Argentina, es el nombre de la abuela paterna de ambos. Propone arrojarlas al Río de la Plata para que se reúna con su hijo. Me niego porque A, no nos consta que José y Patti, los padres de ambos, descansen entre los peces. B, una vez que tengo en mi poder los restos de un familiar, no voy a ser yo quien los tire al río. Fin de la cita. Aún con terapia la cosa va de mal en peor. Vuelvo a citar. En la causa judicial, él me desconoce los gastos del cajón y la cremación porque no tengo factura. La terapeuta intenta razonar con él. Gustavo llama por teléfono a Ana. Fiel a su costumbre, se ha desentendido de cualquier obligación con respecto a esa urna y ese nicho, pero reclama derechos. Quiere las cenizas para tenerlas en su casa para el Día de la Madre. ¿Ven? No es solo mala persona. Fin cita. A su vez, la princesa se permite la poco terapéutica reacción de refregarle al hermano que la abuela argentina hablaba de él como el chico y lo tenía anotado en la agenda como Gustavo, entre paréntesis, nieto. Y dice la princesa, mi número en cambio no estaba anotado en ningún lado porque se lo sabía de memoria y además me veía todos los días y una vez por semana venía a casa en taxi a dejarme tartas, bocaditos de acelga, y torrejas de arroz, porque yo era su nena de las 2 colitas, la nieta que le dejaron, la que crió, la que durmió en su cama. Albertina Carri, acá presente, fue en su momento acusada de desconsideración y destrato hacia los compañeros de militancia de sus padres. Con la misma justicia cabría acusar a la princesa de desconsideración hacia este hermano que no tuvo la suerte que ella tuvo, que no fue devuelto a su familia de origen, que creció sin saber quién era y fue deformado para siempre por sus apropiadores, como ella misma admite. Pero en Diario de una princesa montonera no hay piedad para Gustavo, ni tiene por qué haberla, al menos de parte de su hermana. Tiene todo el derecho del mundo a detestarlo. El mismo derecho que tiene la nena de la Casa de los Conejos de Laura Alcoba a protestar por la responsabilidad inconcebible que depositaron sobre sus hombros infantiles. O el que tiene el protagonista de Los Topos, de Félix Brusone, a no militar en hijos y a formar pareja con quien bien pudo ser un ex represor. En este derecho se aúna un reclamo de los hijis, reclamo al que son refractarios los discursos institucionales y que solo puede alojarse en discursos renegados como el del cine o de la literatura o en los discursos privados, por supuesto. El derecho a no tener sentimientos elevados, sino los mismos sentimientos de todo el mundo. El derecho a no estar a la altura de las circunstancias, el de no asumir el papel que la sociedad espera de ellos, sino el que se les da la gana, como todo el mundo. Para el discurso oficial, los discursos mediáticos, los de las organizaciones de derechos humanos, el sujeto ideal será siempre el joven que desconfía de sus padres, se hace el test de ADN, se reencuentra con su familia de origen, adopta gozoso su nuevo nombre y apellido. No se le exigirá que denuncie a sus apropiadores ante la justicia, pero será aplaudido si lo hace. Nada mejor para la sociedad, nada peor para la literatura. Para la literatura o el cine, lo interesante y estimulante es el joven que no quiere saber su identidad, que ama y acepta a sus padres apropiadores, que se rehúsa a hacerse el ADN. O el que sí lo hace y luego descubre que todos en su familia de origen son malas personas y se llevan a las patadas. El romance destrozado del irrecuperable Gustavo y su familia de origen es una historia indigerible para los medios y los discursos institucionales, pero es música para los oídos de la literatura, que se regocijaría aún más si un día aparece el texto complementario a Diario de una princesa montonera, el diario de un príncipe apropiado. Esperemos que Gustavo se anime a escribirlo algún día, será el texto maldito del corpus. Porque los hijos, nietos o hermanos, que en lugar de brindarnos reencuentros reparadores y ejemplares y así sanar las heridas del tejido social, se reencuentran para la mierda, dicen algo que no queremos escuchar, que el daño causado por la dictadura es irreparable, que un joven criado y educado por una familia apropiadora con toda probabilidad haya adquirido los valores de esta. Por eso se explica que la princesa escriba,
Cito: por si se lo preguntaban, la muerte de Macera no me movió un pelo. Nunca me interesaron los milicos. Ya lo dije, a la única que odio con un odio personalísimo es a Dora, la multiprocesa apropiadora. No ha de ser casual que el año cero de este corpus sea el de 2003. ¿Por qué 2003? Podría pensarse que es más o menos la época en la cual quienes nacieron después de 1970 tienen edad para hacer cine o literatura. Pero si fuera solo eso, podría haber sido un poco antes, un poco después. 2003, todos acá lo sabemos, es el año en que un presidente argentino, al asumir la presidencia, pide disculpas por primera vez en nombre del Estado a los familiares de los desaparecidos. El año en que se anulan las leyes de punto final y de obediencia debida. Actos que se continuaron en la recuperación de este predio. Y la orden impartida por el mismo presidente al comandante en jefe del ejército de descolgar los cuadros de Videla y Viñone del colegio militar. En la declaración de inconstitucionalidad de los indultos de Menem, en la reanudación de los juicios de los militares y eventualmente de los civiles responsables de los crímenes de la dictadura. 2003 es el año a partir del cual el Estado se propone no tanto encabezar, sino continuar la política de derechos humanos que hasta ese momento había sido impulsada al margen o aún en contra de las políticas de Estado por las organizaciones no estatales, sobre todo las de los familiares de las víctimas. Lejos de ahogar la pluralidad o de obturar la diversidad de voces, como muchos auguraban, esta intervención del Estado y del sistema legal contribuyó a liberarlas. La literatura, el cine, las artes visuales, que hasta ese momento debieron hacerse cargo de los reclamos insatisfechos, del dolor y de la injusticia, quedaron en libertad de seguir su propia lógica y adentrarse en terrenos donde los discursos institucionales no podían seguirlos. El diario de Mariana Eva Pérez captura esta dinámica hecha de antagonismos, alternancias e interdependencias. Puede ironizar amablemente sobre Néstor Kirchner y su política de derechos humanos. Cito: conoció, se entiende que habla de ella misma, de la princesa, a Kirchner y le contó que había llorado con su discurso de Asunción cuando reivindicó a los desaparecidos y los puso a refundar la patria a la altura de los próceres y los inmigrantes. Espero no arrepentirme, lo amenazó casi. Te prometo que no te vas a arrepentir, le prometió Kirchner. Tiene una foto que registra ese preciso instante, donde se miran con ojos de enamorados. Oh, instante sagrado en la vida de la princesa de la izquierda peronista, clímax de fe en la política, orgasmo de credulidad. Fin de la cita. Pero luego puede enojarse y sentirse defraudada. Vuelvo a citar. Después, sí, me arrepentí mucho, me sentí usada, forreada, dejé de hacer la B. Enojo que le dura hasta el día de la muerte del expresidente. Y ahora cito nuevamente. Pensé en los cuadros. Justo esa imagen gastada, demagógica. Los cuadros. Hizo bajar los cuadros. Nos pidió perdón en nombre del Estado. En eso pensé. No en las leyes reparatorias redactadas con el culo y nunca revisadas, ni en el uso y abuso de las madres, ni en el loteo clientelar de la ESMA. Pensé en esos gestos simbólicos que normalmente me envenenan porque están bien pero no alcanzan, y como no alcanzan son hipócritas. Los cuadros, el pedido de perdón. Fue pensar en esas dos cosas y empezar a llorar, todavía en la ducha. No paro. Lloro mientras miro tele, mientras tuiteo, mientras hago la comida y mientras como. Y luego, hablando con los otros hijis, ninguno llora cuando estamos juntos y todos cuentan que lloran. Lloramos cada uno en su casa, viendo la tele en la intimidad. No se puede ser más huérfano. Nada más, gracias. Hola. Bueno, soy la única que no va a leer porque Eduardo, fiel a su estilo, no me contesta los mails. Es un problema que tenemos hace algunos años. Debe ser porque se supone que te destraté en los rubios, ¿no? Porque sos un compañero de mi padre. ¿Será eso? No. No aparezco yo en los rubios. Es un chiste. Lila la que aparece. Bueno, casi se me pianta un lagrimón en el final del texto que leíste, Carlos, porque es verdad que lloramos a solas los hijos y siempre que nos vemos nos contamos cómo lloramos. Y es verdad que es
no se puede ser más huérfano en ese sentido. A ver, ¿por dónde empezar? Yo Los Rubios en realidad la hice durante 2001 y 2002 y la estrené justo en 2003 y creo y estoy convencida que si la película la hubiese terminado un año antes no hubiese tenido la repercusión que tuvo. Creo que era el momento donde los espectadores estaban dispuestos a escuchar ese tipo de relato menos solemne. Digamos, hasta ese momento el cine venía siendo el cine sobre el temita, venía siendo un cine necesariamente de reconstrucción, necesariamente también podríamos decir que era necesaria cierta solemnidad porque la herida estaba ahí muy presente. Y creo que aparecen todos estos relatos, tiene que ver claramente, sí, con una cuestión generacional, que empezamos a tener voz, los que vivimos la dictadura en Jardín de Infantes. Y a mí en realidad lo que más me interesa, digamos, del tema, digamos, de arte y política, de arte y memoria, es algo que vengo, digamos, trabajando desde Los Rubios, y es esa idea de la memoria como algo móvil, como algo vital, como algo que se va modificando. Y en esa posibilidad de modificarse, digamos, tanto la memoria colectiva como la memoria subjetiva, también hay un contexto en general social y político que acompaña o que justamente modela también esas memorias subjetivas. En mi caso particular, por ejemplo, yo descubrí con los años, muchos años, diría que hace apenas un par de años, que yo, por ejemplo, fui una niña apropiada por su propia familia, que es una figura que no existe, y que no voy a hacer una película sobre el tema, porque estoy agotada del temita. Pero quiero decir que para yo poder descubrir eso, digamos, de mi propia historia y poder pensarlo en esos términos, fueron necesarias determinadas políticas de derechos humanos, y que el Estado, digamos, que para el Estado que el Estado tome y se haga cargo de las políticas de derechos humanos, porque también te saca del lugar de la resistencia, ¿no es cierto? Y entonces podés salir también de ese discurso solemne y salir de ese discurso del dolor y de la víctima, y empezar a pensar desde otros lugares. En este mismo momento, en el Parque de la Memoria, estoy haciendo una muestra audiovisual que se llama Operación Fracaso y el Sonido Recobrado, que es un poco un recorrido, son 5 obras, y recorre un poco como... Sí, es una búsqueda de las influencias, digamos, que me dejaron mis padres desaparecidos, mis jóvenes padres, y tan presentes además, porque también otra de las cosas que sucede con los padres desaparecidos es que tienen una presencia que creo que los que estamos no tenemos tanta presencia. Es el tema del fantasma, digamos, es una convivencia permanente, y hay un punto de inflexión clarísimo, digamos, en los hijos, que es cuando empiezas a ser más grande que tus padres muertos, asesinados, y en ese punto de inflexión es que yo empecé a buscar las influencias en las obras, tanto de mi madre como de mi padre, sobre mi propia obra. Y si bien no heredé la oratoria de Roberto, sí heredé la osadía. Y en ese sentido es que también rompí de algún modo con lo cinematográfico, porque además otra de las cosas, digamos, que
que también suceden es la falta de restos orgánicos, ¿no es cierto? Es que es una cosa bastante particular, porque además no solo están ausentes, sino que no solo tenés un lugar a donde ir. Además de eso, y además de haber baches digamos, lo que también encontré, digamos, en este recorrido es empecé a buscar material de archivo, y en ese material de archivo también hay un montón de material desaparecido, de restos fílmicos que no están. Y se me convirtió el cine como algo orgánico, como una posibilidad de cuerpo, y empecé a trabajar entonces a convertir eso audiovisual, esas luces y sombras, de alguna forma en los fantasmas esos que no están. Y también porque Los Rubios ya es archivo, ya es memoria, es una película que tiene 12 años. Y el punto de inflexión fue, por un lado, ese ser más grande que mi madre y que mi padre, y también que una película que se hizo hace 12 años siga teniendo tanta vigencia, digamos. Es una película por la que me siguen consultando y llamando, y me resultaba curioso, digamos, por qué tantos años después la película sigue circulando de ese modo. Y creo que tiene que ver un poco como con lo mismo que el texto de María Eva, que es esa impertinencia, digamos. Y es una impertinencia que te da, que es un privilegio, digamos, que te da el ser víctima directa. Aunque de cualquier modo igual, como bien dijo Carlos, siempre están los policías de la moral y de la ética, acerca del temita y de cómo se debe tratar y de qué hay que decir y dónde hay que pararse. Y en realidad creo que justamente para llegar también, para que el Estado haya llegado a esas políticas de la memoria. Yo siempre me acuerdo, más allá de Néstor, digamos, que cuando esos 5 días que pasaban presidentes sin parar, Rodríguez A. entró al Congreso y dijo, vamos a default y que entren abuelas y plazas de Mayo. O sea, era algo que estaba en el aire, más allá de Néstor. Digamos, era algo que estaba y que era necesario, y porque, digamos, porque por todos los movimientos de derechos humanos que existieron en Argentina, me pasa que justamente por Los Rubios y por todas las demás películas también que he hecho, que viajo bastante, y digamos, el trabajo de reconstrucción colectiva, pero reconstrucción no solo en términos de testimonio, sino también de la existencia de todo este cuerpo, este corpus que acaba de mencionar Carlos, en ficciones. En el resto de Latinoamérica es como imposible. Recién ahora en Chile están empezando a aparecer algunas cosas, pero es como muy difícil que se pueda expresar. Y creo que es eso, que nos pudimos sin dudas expresar, y nos podemos seguir expresando, y yo pude tomar a Los Rubios como archivo y revisitar, convertir en archivo tanto mi obra como la obra de mi madre y la de mi padre, gracias a ese movimiento permanente que hay en Argentina de repensar la memoria una y otra vez. Y nada más. Sí, Eduardo. Chau. Como el texto que yo los voy a leer es un poquito más breve que el que ha leído Carlos, voy a aprovechar para hablar 2 minutos sobre algunas cosas que se han dicho que me llegan mucho, me afectan mucho, me interesan mucho, ¿no? El texto que voy a leerles breve, entre otras cosas, es un alegato sobre la libertad en la creación artística, en la actividad intelectual,
en particular referido a lo que tratamos de hacer en el Centro Cultural de la Memoria. Y yo trato de estar a tono con ese rol que me asigno, abanderado en esa lucha, pero después me encuentro con la realidad de que sigo asustándome como el primer día con Albertina, con Carlos y con Mariana Eva Pérez. Lo cual me parece que es inevitable y de algún modo es bueno, porque esa es la manera de dialogar, ¿no? Cuando yo vi Los Rubios, donde no me sentí destratado porque yo no aparezco, sentí que el testimonio de algunos amigos, y en particular de Lila, había sido no destratado, pero que era como un componente más de la película, pero que no estaba jerarquizado como de algún modo seguramente hubiera hecho alguno de los compañeros de militancia de los testimoniantes. Y no fue eso lo único que me impactó de la película, y me acuerdo que cuando salí dije algo así como: esta película me gustó mucho, pero no es la película que yo hubiera hecho. Y alguien con mucha sensatez que suele acompañarme me dijo: pero vos no hiciste ninguna película. Con lo cual, de alguna manera se cerró la cuestión. Es una película que me gusta. Pero el otro día leí un trabajo de Gamerro, que está en ese mismo libro, sobre Walsh y Puig. Bueno, yo no soy ni el albacea de Walsh, ni su representante ante las generaciones futuras. Soy simplemente alguien que lo conoció, militó con él y tuvo la suerte de poder escribir su biografía. Pero ese artículo me golpeó mucho también. Porque, en primer lugar, porque estamos acostumbrados a que Walsh sea venerado de tal modo que hasta podría ser un pésimo escritor, cosa que por suerte no se ha descubierto y no se va a descubrir nunca, porque no es así, pero podría perfectamente revelarse hoy que Walsh es un pésimo escritor y de cualquier manera seguiría ganando premios póstumos y el reconocimiento de los críticos literarios, porque hay que animarse a cuestionarlo a Walsh, ¿no? Entonces, digamos que uno no está preparado para recibir esos cuestionamientos, y lo que plantea Carlos en ese artículo es que en realidad las nuevas generaciones de escritores no escriben como Walsh, lo cual lleva a pensar que la influencia de Walsh en la literatura argentina actual es menos importante, que su obra en ese sentido ha sido menos perdurable que la de Manuel Puig. Y plantea como que esa estética realista que de algún modo está en la obra de Walsh, él no distingue demasiado. Bueno, estoy haciendo un comentario extenso. Que expresa la obra de Walsh, tanto la de ficción como la de no ficción, ha resultado menos actual que la mirada, digamos, de Manuel Puig. Y yo sentí que también me sentí incómodo, porque de alguna manera me parecía que es como otra cosa más que nuestra generación corría el riesgo de perder, ¿no? Es decir, además, hasta el más importante escritor de nuestra generación era alguien cuya influencia hoy parecía ser menos importante. Pero al mismo tiempo debo reconocer que algunas de las cosas que dice Carlos en ese artículo me parecieron más que interesantes. Y las estoy pensando, no voy a pronunciarme sobre la cuestión ahora porque no tendría ningún sentido, pero entonces, si quiero ser consecuente con esto de que me interesaron las argumentaciones de ese artículo, tengo que estar agradecido de que se haya escrito ese artículo. Quiere decir que la propia subsistencia, digamos, de este proceso de memoria, aunque fuera solamente mirándolo no desde
mirador más general de la sociedad argentina, sino incluso de este propio movimiento de derechos humanos, de las tradiciones de esta generación, yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir es ese tipo de atrevimientos, porque me parece que la actitud reverencial que se ha tenido muchas veces a lo largo de estos años no ha contribuido ni a que Walsh sea más conocido, ni a que sea más valorado como escritor. Bueno, dicho esto, ahora voy a leer un trabajo que es bastante menos audaz que las cosas que acabo de decir, que seguramente para ustedes no serán muy audaces y menos para mis compañeros de mesa, pero yo estoy nerviosísimo después de... Bueno, en este breve trabajo que refleja en líneas generales algunos aspectos de el enfoque con que trabajamos en este centro cultural, se advierte la influencia de una relectura de Walter Benjamin y de una discusión que tuvimos en una mesa bastante similar a esta, creo que el título era el mismo, de Más arte y memoria, hace un mes o poco más, con Liliana Herrero, Yuyo Noé, Ricardo Bartiz y Oscar Araiz, donde se planteó una interesante polémica en torno al concepto de sacralización o desacralización. Bueno, cuando iniciamos las tareas en este centro cultural hace casi 8 años, veníamos con la idea no muy precisa de que había que estimular la creación artística y literaria en relación con la memoria de los años de plomo. Tuvimos que profundizar entonces nuestro conocimiento de los debates europeos que habían señalado límites para la representación del horror, cuestionando la legitimidad de algunos abordajes. Las muchas polémicas y aclaraciones no habían acallado aún los ecos suscitados por las afirmaciones de Theodor Adorno acerca de la imposibilidad de hacer poesía después de Auschwitz, y sobre esos ecos pivoteaba la más reciente proclama de Claude Lanzmann, quien consideraba obsceno todo intento de comprender un acontecimiento tan único e incomparable como la Shoah. Menos por influencia directa de esos debates europeos, que por la espontánea resistencia de algunos familiares ante cualquier actividad que pudiera considerarse irrespetuosa para la memoria de los desaparecidos, lo cierto es que no estaba claro en un principio lo que era lícito hacer en este espacio de la ex-ESMA, al que muchos asociaban con la silenciosa recordación de las víctimas antes que con un ámbito para convocatorias culturales. Un pequeño sector del movimiento de derechos humanos radicalizó más esa postura, la que iría debilitándose gradualmente, pero en el acto inicial de las actividades del Conti, una diputada nacional, hija de un desaparecido de la ESMA, pronunció un discurso amenazador, enfatizando la inconveniencia de las acciones culturales que se proyectaban. Por otra parte, fue necesario discutir en torno a nuestra concepción de la memoria. La abundante producción literaria y la proliferación de espacios memoriales en el mundo no podía ser ignorada. Pero era razonable tener dudas respecto a la orientación de esos trabajos que en las últimas décadas del siglo XX, al amparo de la lamentable experiencia de los socialismos reales, se habían asociado a un discurso que, so pretexto de condenar el totalitarismo, excluía cualquier posibilidad de cambios sociales profundos. A poco de asumir las tareas, este director del centro volvió de París, a donde había sido generosamente invitado para conocer diversos centros de memoria, portando los 3 voluminosos tomos de Lugares de Memoria, la compilación de Pierre Nora, que aparecía entonces como el último grito de la academia. No tardaríamos en descubrir que ese libro de Nora
que contiene algunos trabajos valiosos y enriquece el concepto de lugar de memoria más allá de los espacios físicos, poco podía aportar a nuestros trabajos. El académico francés establecía una separación rígida entre memoria e historia y señalaba que sólo podían ser objeto de las investigaciones de esta última disciplina aquellos temas o periodos alejados en el tiempo o que ya no despertaran mayor empatía en nosotros. Nada que ver con la situación argentina en la que teníamos que trabajar sobre un pasado reciente que las políticas de memoria, verdad y justicia hacían aún más actual. Siguiendo esa misma orientación, algunos historiadores cuestionaron la posibilidad de hacer estudios serios sobre la historia reciente, afirmación que no impidió que afortunadamente siguieran proliferando trabajos de desigual valor que han constituido en menos de 2 décadas un aporte muy significativo para el mejor conocimiento de lo ocurrido en los años 60 y 70. Mostrando su afinidad con esos cuestionamientos académicos, Beatriz Arlo desarrolló en el Seminario sobre Ficción y Memoria, realizado en el primer año de gestión de nuestro centro, un cuestionamiento de los testimonios que entonces proliferaban, especialmente los de sobrevivientes de la represión dictatorial, señalando la subjetividad que impregnaba esas declaraciones. Esta afirmación resulta evidente, pero no permite, sin embargo, ignorar el aporte notable que esos testimonios hacían a los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y que, además, se constituirían como parte fundamental de la memoria de la dictadura y de las luchas populares de los 60 y 70. El descubrimiento de la obra de Walter Benjamin fue muy importante para rechazar esta mirada que negaba la posibilidad de trabajar con rigor sobre el pasado reciente y para rechazar toda posibilidad de una separación definitiva entre historia y memoria. El radical cuestionamiento benjaminiano a la idea de progreso abría un horizonte fecundo para pensar más allá de las ortodoxias de izquierda, y la conjunción de algunos temas del marxismo con la libre interpretación de la tradición judía, mezcla que se hubiera considerado escandalosa en los 70, resultaba particularmente interesante en nuestro tiempo, en que, en palabras de Enzo Traverso, solo resulta aceptable un marxismo melancólico. La idea benjaminiana de la catástrofe, la revolución era para él un modo de evitarla antes que el acelerador del camino de la historia, es decir, un modo de evitar la catástrofe, ¿no? Antes que el acelerador del camino de la historia, resultaba anticipatoria de Auschwitz y daba cuenta mejor que cualquier otra de las acechanzas del mundo de hoy. La inescindible asociación entre cultura y barbarie que postula el pensador alemán en sus póstumas notas sobre el concepto de historia parece más fecunda que el dilema sarmientino y se asocia con búsquedas similares que intentaron entre nosotros Ezequiel Martínez Estrada y Saúl Taborda. En un país donde se habían enfrentado tradiciones históricas compactas que parecían rechazar cualquier intercambio o hibridación, Benjamin, pensador de lo fragmentario, ayuda a deconstruir esas lecturas del pasado y a pensar la memoria como un trabajo que se rehace a cada paso con los aportes más diversos. Además, un filósofo que piensa con imágenes debía necesariamente cuestionarnos a quienes nos habíamos formado en un mundo dominado por el libro y la palabra. El pensador que supo ver en el ángel del cuadro de Paul Klee la explicación más abarcadora de las ruinas que el progreso dejaba a su paso y encontró en la arquitectura de los pasajes parisinos la anticipación de la cultura del capitalismo, el que anunció las posibilidades que abría el cine en una nueva era de producción artística, nos enseñaba a comprender que las artes visuales no constituyen una mera ilustración, que aportan otro sentido que puede dialogar con los textos de la historia, el ensayo o la reflexión filosófica.
Benjamin recomendaba no elegir la foto que parece adecuarse mejor al texto que acompaña, sino aquella que pueda enriquecerlo con un plus de sentido, diciendo algo más. Como ya lo hemos señalado, el halo que rodea las fotografías de Ellen South, que registran diferentes circunstancias de la represión dictatorial, no afecta su carácter documental, pero está señalando otra cosa no menos importante, que nunca ese registro podrá ser absolutamente realista, porque el acierto de estas huellas de las desapariciones, de esas imágenes que parecen esfumarse y en las que se borran los contornos, es que nos ayudan a ver en cada víctima a todas las víctimas y a recrear el mundo moral que subyace a esa experiencia militante. Ese diálogo entre diferentes registros, textos y discursos solo puede concebirse en el marco del absoluto respeto por la creación artística, como contracara del mundo dictatorial, del autoritarismo y la censura. Así hemos actuado en el Conti, entendiendo como legítimos todos los abordajes, lo que no es contradictorio con otro de los criterios que presiden nuestra actividad. No somos partidarios de que nuestras muestras y espectáculos expresen una referencia directa a la represión, que enfaticen los sufrimientos y privaciones de quienes pasaron por este calvario. Esa búsqueda de un impacto emocional probablemente ahuyente a los visitantes y no estimule la reflexión. Cuanto menos literal sea la alusión a aquello que de todos modos siempre se hará presente en este predio, mayor será el potencial de la obra de arte para estimular la imaginación, para hacernos pensar, para generar nuevas miradas. Esa misma libertad que planteamos para la creación artística debe reinar en nuestros seminarios y debates. Es importante este señalamiento porque el compromiso político que anima nuestra gestión, la identificación profunda con las políticas de memoria, verdad y justicia, debe superar algunos riesgos que están siempre al acecho. En primer lugar, la tendencia al panfleto que lleva a simplificar el discurso, a eludir las discusiones, a ignorar los matices, a la afirmación de una memoria única, ignorando que la mejor comprensión del pasado reciente solo podrá surgir del intercambio más amplio. Por otra parte, como es fácil comprender que la decidida actitud de los presidentes Kirchner para terminar con el ciclo de la impunidad haya acercado a la mayoría de los militantes de los derechos humanos a las posiciones del gobierno, debemos ser muy cuidadosos en evitar cualquier identificación que dé un sello partidario a nuestras tareas. Ello conspiraría contra la creación del clima adecuado para el avance de nuestras reflexiones y sobre todo para la mayor convocatoria de los intelectuales y artistas. En momentos en que se abre una nueva coyuntura política en el país, esta amplitud que reclamamos para el movimiento de derechos humanos y para los espacios de memoria puede ser aún más necesaria para convocar a sectores más amplios de la sociedad. Para caracterizar el modelo memorial gestado en torno a la Shoah, que puede verse como una pura expresión del mal desvinculado de la historia europea, de la caldera de conflictos ideológicos y sociales en los que se gestó el nazismo, se ha dicho que el Holocausto se había convertido en una religión civil. En esa misma senda, nosotros hemos hablado de una sacralización del predio para contestar las posturas de quienes rechazaban la mayor apertura al público de la ex-ESMA o la realización de actividades culturales. Nuestro reclamo de desacralización se fundaba también en la necesidad de historizar los grandes crímenes contra la humanidad y sostener la legitimidad de sus tratamientos literarios o artísticos. Aunque seguimos sosteniendo estas posturas, creemos hoy que la palabra desacralización no refleja plenamente la concepción con la que encaramos nuestra tarea, porque no reconoce las dos caras con que se nos presentan los grandes crímenes contra la humanidad. Productos históricos que deben ser estudiados como tales para intentar la mayor comprensión de lo ocurrido, para sostener con fundamento la decisión de evitar que se reiteren,
no considerándolos como inexplicables emanaciones del mal absoluto, pero al mismo tiempo episodios que siempre guardarán un residuo irreductible a la indagación de causas económicas, determinaciones estructurales o transformaciones políticas, porque afortunadamente no terminamos de entender cómo aquello fue posible. Sobre la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, hoy conocemos plenamente su proyecto, su planificación de la reestructuración regresiva de la sociedad y de la muerte masiva. Pero todas estas determinaciones no impiden que nos sigamos preguntando cómo pueden los seres humanos atravesar ciertos umbrales de la maldad y el dolor. Esta pregunta tiene sentido porque bordea lo sagrado, porque es la que nos permite sentir el mismo desconsuelo en cualquiera de los sitios que en el mundo albergaron los grandes crímenes, seguir entendiendo a los derechos humanos como un valor universal. Esa búsqueda de trascendencia, de universalidad, es también la del artista. Bienvenida a la desacralización para eliminar de su trabajo todas las solemnidades y permitir todas las transgresiones. Pero este encuentro del arte y la memoria también tiene algo de sagrado que no queremos negar.